Mi nombre es Eden Soto López del grupo 403. El movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son los siguientes. Movimiento rectilíneo uniforme cuando la velocidad de movimiento de un lugar a otro es constante. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la aceleración es constante. Movimiento armónico simple unidimensional, cuando la aceleración es directamente proporcional a la elongación, distancia a la posición de equilibrio. La velocidad tiene dirección constante, aunque pueda tener en algunos casos aceleración. Además hay fuerza y aceleración. Estas son siempre paralelas a la velocidad. Esto permite tratar el movimiento rectilíneo mediante ecuaciones escalares sin necesidad de usar el formalismo de vectores ni nada de eso. Es aquel que lleva a cabo un móvil en línea recta y se dice que es uniforme cuando recorre distancias iguales a tiempos iguales. Gómez Sufo Jaciel. Ecuaciones del movimiento rectilíneo. La trayectoria de una partícula es rectilínea cuando su aceleración es nula, sin serlo la velocidad, o cuando su aceleración no tiene componente normal a la velocidad. El movimiento rectilíneo es pues un caso particular del movimiento general en el espacio, pero debido a la abundancia de problemas y situaciones que lo encontraremos, dedicaremos una atención especial. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es aquel que transcurre sobre una línea recta en el cual el movimiento aumenta o disminuye su velocidad a una tasa constante. Dicha es la magnitud que describe el ritmo con la que la velocidad cambia y se llama aceleración. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado, el movimiento rectilíneo uniforme variado, la aceleración constante se encarga de cambiar la magnitud de la velocidad. Caída libre de cuerpos. Se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad inicial cero. También es un movimiento uniformemente acelerado y la aceleración que actúa sobre los cuerpos es la gravedad representada por la letra G. G significa gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Como la aceleración de la gravedad aumenta la velocidad del cuerpo, la aceleración se toma como positiva. Por ejemplo, un balín y una canica. Si dejamos caer el balín y la canica de un lugar a la misma altura, probablemente por el peso del balín caiga más rápido, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es el aire, debido a que el aire produce fricción ofreciendo una resistencia que frena el movimiento de aceleración de la caída libre. Mi nombre es Doubiel Ignacio Luque López, vengo a hablar del movimiento parabólico. El movimiento parabólico es característico de un objeto proyectil sujeto a las leyes de un campo gravitatorio uniforme que atraviesa un medio de poca o nula resistencia al avance y se le considera la conjunción de dos movimientos diferentes al simultáneo. Un desplazamiento horizontal uniforme y otro vertical acelerado. El movimiento parabólico completo se puede considerar como la composición de un avance horizontal. El movimiento oscilatorio es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Este puede ser simple o completo. Los puntos de equilibrio mecánico son en general aquellos en los cuales la fuerza neta que actúa sobre la partícula a cero. Si el equilibrio es estable, un desplazamiento de la partícula con respecto a la posición de equilibrio da lugar a la aparición de fuerza restaurada que devolverá la partícula hacia el punto de equilibrio. Movimiento circular. El movimiento circular, también conocido como movimiento circunferencial,
Es el tipo de movimiento que realiza un cuerpo describiéndolo una circunferencia. Este movimiento puede ser uniforme, en cuyo caso su rotación angular y su velocidad serían constantes o no uniformes, en cuyo caso la velocidad de rotación sería variable. Un ejemplo sería que la velocidad angular es constante, el vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido en el movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con una aceleración normal. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez o aceleración del módulo del vector de velocidad es constante. Existe un periodo t que es el tiempo que el cual emplea a dar una vuelta compleja. Esto implica que las características del movimiento son las mismas, t en segundos, y la expresión para el cálculo del periodo t igual a 2 newton, y es solo válido el caso de los movimientos circulares uniformes. Bojorquez Flores, José Francisco. Traslación. El movimiento de traslación es el más sencillo que puede realizar el sólido rígido. Desde un punto de vista geométrico, lo podemos definir del modo siguiente. Se dice que un sólido rígido se encuentra animado de un movimiento de traslación cuando todo segmento rectilíneo definido por dos puntos de aquel permanece paralelo a sí mismo en el transcurso del movimiento. Rotación. El eje de rotación puede atravesar el cuerpo o ser exterior al mismo. En el primer caso, los puntos del sólido que están sobre el eje permanecen en reposo en tanto que los demás puntos describan circunferencias en torno al eje. En el segundo caso, todos los puntos del sólido están en movimiento circular alrededor del eje exterior del sólido.